Hola, mi nombre es Alexandra Salgado, soy del Instituto Tecnológico No Gubernamental Santa Elizabeth. Soy de tercero de bachillerato técnico profesional en mecatrónica. Hoy les voy a hablar sobre el cambio de fase de la asignatura de termodinámica. ¿Qué es cambio de fase? Decimos que se produce un cambio de fase cuando una sustancia pasa de una fase a otra, que puede consistir con la primera. Aunque en general cuando se habla de fase de una sustancia, se hace referencia a los tres estados que son de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso. Sólido es como aquí este ejemplo que está en hielo, que todas las moléculas están juntas, que están vibrando entre sí y así. Líquido y gaseoso, que esto sucede cuando hay una variación de temperatura. Les voy a enseñar a continuación un ejemplo de cómo sucedería en la realidad, ¿verdad? Y pueden ver que las moléculas vibran entre sí, pero siempre están unidas, pero están chocando. En esta parte ya las moléculas empiezan a moverse ya un poco más entre sí, entre ellas, pero ya no están tan unidas como anteriormente. Y cuando ya es gas, ya todas andan como que si fuera aire, esto y otro, así como el vapor. Y en sí gas es vapor. Aquí le puedo enseñar cómo sucedería cuando es cambio de temperatura. En agua, si le ponemos calor, ven que todas empiezan a dividir, pero si le ponemos hielo, se empiezan a unir otra vez. Esto es lo que pasa cuando ponemos agua a congelar en la refri y volvemos a colocar calor para que esto se vuelva gas o vapor. Y ya pueden ver que las primeras moléculas empiezan a subir cuando empieza a hacer el vapor y todo eso, cuando la temperatura está aumentando. Aquí está en Kelvin, pero se puede pasar a grados Celsius. Y así sucesivamente. Igual, así sería. Se empiezan a bajar las moléculas para convertirse en hielo y para quedarse unidas. Ahí pueden ver que ya todas están bajando para congelarse y así. También les voy a hablar sobre unas tablas y otros del tema. En esta parte, para que el agua se convierta en hielo, tiene que estar bajo grados de Celsius, muy bajos, como por ejemplo a 0 grados Celsius o a menos de 10 grados Celsius. Ya aquí el agua, como pueden ver, cuando ya empieza a aumentar la temperatura, empieza a ser una parte hielo y la otra agua o líquido. Y ya después vienen y todo empieza a poner de forma líquida, pero siempre helada. Y así, que esta puede ser a 70 grados Celsius o algo así. Pero aquí esto se puede ver cuando ya vamos a poner a una agua a hervir o algo así, que si llega a 100 grados Celsius, esta va a empezar a tirar burbujas para arriba. Y cuando ya llega a 100 grados Celsius, a esta agua se le llama hervir. Pero si empieza a pasar a 120 más adelante, todo esto empieza a ser vapor o gas. Y así. Cuando el sólido pasa a ser líquido, se le llama función. Cuando el líquido pasa a ser vapor o gas, se le llama ebullición. Pero aquí el detalle que es contrario y es muy distinto cuando el vapor pasa a ser líquido, que se le llama condensación.
Cuando el líquido pasa a ser sólido, se le llama solidificación o congelación. Esta es la fórmula. Esta Q significa cantidad de calor necesaria para el cambio de la fase cuando la sustancia está en el punto de cambio. Esta M significa masa, esta C significa calor específico y esta L significa variación de temperatura. Estas tablas son las que nos van a ayudar a resolver muchos ejercicios y así. Tienen varias masas y varias materias que se van a utilizar. Les pueden pedir que averigüen, puede ser agua, alcohol etílico, aluminio, hierro, cobre, entre otras, ¿verdad? Estas son otras tablas que tienen algunos valores de calor latente de fusión para las diferentes sustancias. Recuerden que fusión es cuando se habla de sólido a líquido. Y esta es de valores de latentes de calor de vaporización. Aquí les tengo un ejercicio como ejemplo. ¿Qué cantidad de calor se requiere para cambiar la temperatura de 200 K de plomo de 20 a 100 grados Celsius? Esta C es calor específico. Esta Q es calor. Esta M es masa. Y este triángulo con la T significa variación de temperatura, que se leería de esta manera. Calor específico es igual a cantidad de calor entre masa del objeto o de la materia, en este caso plomo, entre variación de temperatura. Esto va a variar y se van a cambiar dependiendo de lo que nos pidan. En este caso vamos a cambiar la cantidad de calor porque es la que queremos averiguar. Entonces cambiaría a masa por cantidad de calor específica y variación de calor. Cuando ya hayamos simplificado la fórmula, vamos a sustituir por los datos que nos da el ejercicio. En este caso, 200 G por 0.031 cal entre G y grados Celsius. Esto ya los da en la tabla anterior que les había dado, que esta es de plomo y esta es la variación de calor. Esta sale a la hora de restar la temperatura anterior que nos había dado, que es estas dos, que queda 80 grados Celsius. Ya después se elimina lo que no se necesita y solo quedamos con lo que andamos buscando. Entonces, se divide 200 por 0.031 cal por 80. Y esto quedaría cantidad de calor es igual a 496 K. Espero le haya entendido y les haya gustado. Gracias por su atención.